En el sureste de Estados Unidos, en Georgia, se encuentra Griffin, un pueblo pequeño y pintoresco, uno de los más antiguos del estado. Fundado en 1840, su huella histórica se respira en cada calle. El centro conserva edificios de ladrillo que dialogan con lo moderno, monumentos que resisten y parques que parecen detener el tiempo. Su arquitectura, su historia y sus aromas lo volvieron una joya del sur. En ese escenario comienza una historia llena de intriga y giros inesperados, una travesía que deja una pregunta clavada al final. ¿Dónde está la verdad? Mary Catherine jamás imaginó que un acto imprudente pudiera desatar consecuencias tan devastadoras. El día del veredicto, cuando el juez entró a la sala, el ambiente cambió de temperatura. Las miradas se afilaron, los murmullos se apagaron. Los abogados habían trabajado sin descanso. Organizaron argumentos precisos, por si el fallo sorprendía. Tenían listas sus objeciones y apelaciones. Al final, el juez cedió la palabra al jurado. Tras un juicio que duró 1 semana y 4 horas de deliberaciones, Mary Catherine fue declarada no culpable y absuelta de todos los cargos. Pero para entender cómo llegó esa joven al banquillo, hay que volver al principio y desandar cada paso. Stephen Andrew Freeman nació el 1 de enero de 1995 en Thomaston, Georgia, hijo de Troy y Jennifer Freeman. Creció junto a su hermano Blake en un hogar estable, sin conflictos con sus padres ni con la comunidad. Era amable, atento, con muchos amigos que lo describían como una persona serena y equilibrada. Se crió en Griffin, estudió en Spalding High School y más tarde asistió a Gordon State College para completar su formación. Mary Catherine Igden también provenía de una familia respetable. Tenía un carácter algo despreocupado, impulsivo, con humor fácil y una simpatía que contagiaba. Le atraía la creatividad, montaba pequeñas obras y las presentaba ante su familia y vecinos. Mary y Stephen se enamoraron en el último año de preparatoria. Desde entonces, fueron inseparables. Compartían pasiones, amaban estar al aire libre, salían a caminar por el monte, iban de pesca e incluso cazaban juntos, disfrutando de esa complicidad que parece blindar a las parejas jóvenes contra todo mal. En 2012, Stephen actualizó su estado en Facebook para anunciar que estaba en una relación, y con frecuencia publicaba fotografías con Mary, sonriendo, de excursión o en reuniones familiares. La familia de ella apreciaba a Stephen, los padres de él, a su vez, trataron a Mary como una hija. Tras graduarse, decidieron mudarse juntos. Stephen consiguió trabajo como plomero en Dran W. Gatters and Roofing Inc. Dicen que los pueblos guardan secretos en sus porches y que las ventanas antiguas recuerdan lo que nadie se atreve a contar. Griffin no era la excepción. En sus calles arboladas, los rumores viajaban en voz baja, mezclados con el olor a madera vieja y café de primera hora. La gente saludaba con cortesía, pero observaba con atención. Cada historia tenía 2 versiones, y en alguna esquina aparecían terceras. La relación de Stephen y Mary parecía un retrato impecable, una promesa de futuro. Sin embargo, los retratos también proyectan sombras, y cuando la luz cambia, revelan detalles que antes pasaban inadvertidos. En la sala de audiencias, el tiempo se comporta distinto. Las respiraciones se escuchan, los zapatos crujen. Un lápiz que anota puede sonar como un martillo. Aquella semana de juicio fue una soga tensada al límite. El jurado, casi inmóvil, absorbía testimonios y silencios con el mismo peso. Hubo momentos en que una frase parecía inclinar la balanza y otros en que el vacío de una respuesta abría abismos. Al final, el no culpable no fue un alivio para todos. Para algunos fue justicia, para otros un misterio más en una ciudad que aprende a convivir con preguntas que no se marchan. Mary Catherine trabajaba como asistente de maestra en St. George's Episcopal School, a medio tiempo, como vendedora en una armería. Para el verano de 2018, ella y Stephen llevaban 7 años viviendo juntos sin haberse casado. La noche del 1 de agosto de 2018, a las 10:42 de la noche, Emergencias recibió una llamada. Una joven de 24 años, Mary Catherine Igden, gritaba fuera de sí que había disparado accidentalmente contra su novio. Dijo que tomó una Glock 43 sin saber que había una bala en la recámara. Cuando paramédicos y policías llegaron a Sunnybrook Drive, la encontraron en shock, de rodillas frente al cuerpo inmóvil y ensangrentado del joven tendido en la cama, llorando sin parar, suplicando entre jadeos que lo salvaran.
No puedo perderlo, repetía, mientras los agentes luchaban por apartarla para que los médicos pudieran revisar al herido y darle primeros auxilios. Steven Freeman, de 23 años, tenía una herida en el pecho, bajo el cuello. Aún respiraba. Lo trasladaron de inmediato al Spaulding Regional Hospital. Minutos antes de la medianoche, su corazón se detuvo. Sin comprender del todo la tragedia y todavía aturdida, Mary fue llevada a la comisaría para rendir su declaración. En su primer interrogatorio, insistió en que el disparo fue accidental. Explicó que en su casa siempre había armas y que Steven solía dejar una pistola en la mesita de noche para protegerse, pues vivían fuera del perímetro urbano. Aquella noche, dijo, solo quiso alcanzarle el arma y ésta se disparó por accidente. No sabía que estaba cargada. Mary Catherine aseguró que Steven era el amor de su vida, que jamás le haría daño, y menos de forma intencional. Sin embargo, al revisar la escena, los investigadores no descartaron una acción premeditada. En la cocina había señales de forcejeo, comida y trastes desparramados. Los detectives Adam Trammell y Chris Wilson consideraron inverosímil el relato y continuaron indagando. Esa casa, silenciosa de día y rodeada de árboles, se volvió un hervidero de luces y radios esa noche. Los vecinos, asomados tras las cortinas, apenas distinguían sombras que iban y venían, camillas, maletines, cintas amarillas. Dentro, el aire olía a metal, a sudor y a miedo. La Glock 43, compacta y contundente, reposaba como un testigo mudo, y cada objeto cotidiano, un vaso roto, una silla corrida, un paño manchado, parecía exigir una explicación. En esos minutos suspendidos, los socorristas agotaron protocolos, los agentes trazaron croquis, y Mary, deshecha, repetía versiones entre sollozos, buscando una línea del tiempo que encajara con lo irreparable. En un segundo interrogatorio, los investigadores aumentaron la presión, le gritaron, pusieron en duda su versión y exigieron la verdad. Funcionó. Mary Catherine confesó que disparó en un arranque de enojo. Dijo que habían tenido una fuerte discusión y que ella quería dejarlo. Aquella charla quedó grabada. Para los detectives, sonaba acaso resuelto con una confesión de corazón abierto. Pero un problema técnico gravísimo arruinó casi toda la grabación. Solo quedaron interferencias y ruidos indescifrables. Nadie supo explicar cómo ocurrió, ni por qué a nadie se le ocurrió hacer una copia de respaldo de una prueba tan crítica. Cuando la cinta falló, también se resquebrajó la confianza en el expediente. La verdad, que minutos antes parecía sólida, volvió a ser un territorio pantanoso. Los peritos revisaron controles de cadena de custodia, reiniciaron equipos, cambiaron cables, y aún así el vacío persistió. Afuera, el rumor corrió más rápido que cualquier informe, que si la confesión existió, que si nunca debió darse bajo presión, que si la cocina hablaba más que las palabras. En Griffin, donde todos se conocen, el eco de esa falla técnica no fue un detalle, sino un giro del destino, una puerta abierta a la duda, a la interpretación y a las consecuencias que vendrían. La investigación posterior reveló que los peritajes fueron contundentes. Aquella pistola no podía dispararse sola, requería un jalón claro del gatillo. Y para que el proyectil impactara a Steven de la manera en que lo hizo, el arma tuvo que estar apuntando directamente hacia él. Los detectives también cuestionaron la conducta de Mary. Algunos sospecharon que sobreactuaba su angustia, exagerando su dolor. Sin descanso, los investigadores encajaban nuevas piezas y reforzaban su versión de la tragedia. Otro dato crítico debilitó aún más la hipótesis del accidente. Mary trabajaba en una armería donde el personal recibe capacitación rigurosa antes de tocar cualquier arma. Sabía, sin duda, cómo entregar un arma de forma segura. El retrato del accidente no cuadraba con lo que iba saliendo a la luz. Mary cambió su declaración varias veces. A ratos, su histeria interrumpía el interrogatorio, pero insistía una y otra vez en que todo había sido fortuito. Sin embargo, en otra conversación se le escapó que, a petición de Steven, le aventó la pistola para pasársela, y que se disparó por error. Esa versión chocaba con lo dicho en la escena y en el primer interrogatorio, donde afirmó que se la entregó de mano en mano y ahí se detonó, por debajo del cuello. Esas inconsistencias la hundieron. Cada palabra comenzó a leerse como señal de culpa, de ocultamiento.
Mary fue detenida y permaneció en la cárcel del condado de Spalding durante el proceso. La imputaron por homicidio doloso, malice murder, homicidio grave, felony murder, asalto agravado y posesión de arma durante la comisión de un delito. El teniente Wilson rechazó con vehemencia la idea del accidente y buscó probar una acción deliberada y meticulosamente pensada. Un indicio nuevo llamó la atención. Encontraron grasa común de cocina en la corredera del arma. También hallaron lubricante, lo que sugería que en algún momento el cargador fue vaciado, las balas manipuladas y luego reinsertadas antes de colocar el arma en un estante. En su defensa, Mary dijo que esa noche preparaba la cena de Steven, la misma que quedó desparramada en el piso de la cocina, explicación que, según ella, justificaba la grasa en el arma. Las entrevistas a familiares y amistades no despejaron el panorama. Varios afirmaron que aquel amor adolescente se volvió una montaña rusa, a punto de terminar, y de pronto encendido de nuevo, hasta volverse realmente complejo en los últimos años. Discutían con frecuencia por diferencias crecientes. Según algunos, Mary convertía cada pleito en un drama. Le gritaba a Steven, lo empujaba, lo arañaba, y él a menudo salía de la casa y se iba a dormir con amigos, apagando el teléfono mientras ella seguía buscándolo, atrapada entre el orgullo y el miedo a quedarse sola. La mecánica del disparo abrió un abismo entre la versión de Mary y la lógica de los hechos. Un gatillo no se mueve por capricho. La trayectoria no miente. La pólvora no inventa historias. Los expertos, con un lenguaje frío y exacto, hablaron de ángulos, residuos y presión necesaria para detonar. Cada cifra se volvió un ladrillo en el muro que la separaba de su relato. En paralelo, la idea de que aventó el arma parecía más una coartada improvisada que una explicación plausible, porque incluso un error requiere una secuencia creíble, y esa secuencia no aparecía por ningún lado, ni en la cocina desordenada ni en la cronología digital de sus mensajes. En pueblos como Griffin, las historias se cuentan dos veces, la primera, en voz baja, como advertencia, la segunda, en voz alta, como veredicto social. La relación de Mary y Steven, antaño ejemplo de complicidad, se releyó a contraluz, pequeños celos que crecieron, palabras no dichas que pesaron más que los gritos, rutinas que se convirtieron en cárceles. Los amigos recordaron momentos felices, pero también marcas invisibles de desgaste. Y en medio de todo, un detalle incómodo, la experiencia de Mary con armas. Saber cómo cargar, descargar y asegurar no la convertía en culpable, pero hacía más difícil creer que un accidente encontró el camino exacto para matar. Según amigos, Mary no dejó de llamarle ni escribirle mensajes. Intentaba controlar cada movimiento de Steven hasta llevarlo a la frustración. Él confiaba que, en medio de discusiones y peleas, Mary llegaba a apuntarle con la pistola, o a sí misma, amenazando con terminar con su vida o con la de él. Steven nunca lo reportó a la policía por miedo a que la encarcelaran. No era el único episodio con armas. En esa casa había varias, y la tensión se mezclaba con la rutina como un riesgo latente. En una declaración, Thomas Skinner, amigo de Steven, relató que 2 días antes de la tragedia, el 30 de julio de 2018, la pareja intercambió mensajes cariñosos deseándose buen día. Al día siguiente, 31 de julio, Steven le dijo a su madre que no volvería a ese infierno, y se quedó a dormir en casa de Thomas. El 1 de agosto de 2018, cuando Steven tampoco regresó, Mary le envió cientos de mensajes suplicando que volviera. Esa tarde preparó la cena y lo esperó. Por boca de la madre de Steven se enteró de que él estaba en lo de Thomas y salió a buscarlo. Se cruzaron en la carretera. Mary bajó la ventana y gritó que lo esperaba en casa con la cena. Steven respondió que sí, que iba para allá. La noche que debía ser de reconciliación terminó en tragedia. Para la policía, el caso parecía cerrado, un acto premeditado, empujado por la ira de Mary. Pero la defensa mostró un reverso de la historia que pocos conocían. El 17 de junio de 2019, casi un año después de la muerte de Steven, Mary Catherine Igden se sentó ante el tribunal. Antes de la audiencia, le ofrecieron un acuerdo: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional si se declaraba culpable. Ella se negó. Dijo que jamás podría admitir haber dañado a Steven porque era el amor de su vida. En las audiencias iniciales, defendió con vehemencia que todo fue un accidente.
Para sorpresa de muchos, acusó a Steven de comportamientos abusivos. Afirmó que la golpeó en 2 ocasiones y que ese mismo día la forzó. Aseguró que él la agredió y que tuvo que defenderse. Pronto se supo que la relación se había venido deteriorando con el tiempo. Amigos y familiares contaron que Mary estaba furiosa porque Steven ignoraba sus llamadas y mensajes, y que en semanas recientes su insistencia se volvió implacable. Aquella noche, cuando Steven por fin llegó, habría rechazado la cena que Mary preparó. Para la fiscalía, ese desaire fue la última gota. La fiscal Kate Leonard argumentó que había evidencia física de que Mary disparó enojada por sus ausencias y por haber ignorado sus intentos de contacto. Presentaron como pruebas la grasa hallada en la corredera del arma y una sábana retirada del colchón donde Steven agonizaba. Pieza clave, según ellos, para sostener que él no estaba comiendo, ni sentado a la mesa, ni tomando el arma cuando recibió el tiro. En el relato de la fiscalía, las horas previas fueron un crescendo. Mensajes que se acumulan, rutas que se cruzan, una cena que se enfría. El rechazo de Steven a sentarse a comer se convirtió en símbolo de algo más grande. El derrumbe de una convivencia hecha de promesas antiguas y silencios recientes. La cena abandonada, la casa medio a oscuras y la cama revuelta quedaron como un tríptico de última escena. Y en ese marco, la pistola, compacta, familiar, disponible, fue el vehículo perfecto para un impulso fatal, una decisión que transfiguró para siempre cada objeto cotidiano. La defensa, sin embargo, trató de rasgar ese cuadro. Afirmó que Mary venía bajo presión emocional desde hacía meses, que la discusión escaló de forma imprevisible y que el disparo no respondió a un plan sino a una secuencia torpe y caótica. Mencionaron viejos mensajes cariñosos como prueba de que no existía un odio fermentado, sino una relación que alternaba afecto intenso y choques igual de intensos. Señalaron que los celos, los desplantes y el cansancio no son sinónimos de homicidio premeditado. Y repitieron que la grasa en el arma podía explicarse por la cena interrumpida, que la sábana manchada narraba la urgencia, no la intención. Entre una versión y otra, el jurado tendría que decidir si veía venganza o desgracia. Los peritos de sangre concluyeron que, al momento del disparo, Steven no se movía ni se acercaba a Mary Catherine. Estaba sentado, tranquilo, sobre la cama. Si hubiera estado en movimiento, la dispersión hemática habría sido amplia y no se habría concentrado en una esquina de la sábana. Para la fiscalía, aquello desmentía, otra vez, la versión de Mary. Frente a la posibilidad real de cadena perpetua y consciente, por fin, de la magnitud de lo que enfrentaba, Mary tomó una decisión arriesgada: declarar con la verdad, según dijo, ante el juez y la sala llena. Entre lágrimas, pintó a Steven Freeman como un hombre duro y controlador y, con ciertos indicios, logró sostener ese retrato. La defensa se aferró a la legítima defensa. Sostuvo que, la noche de la tragedia, la discusión escaló hasta el escándalo y Mary disparó para protegerse. Con voz quebrada, Mary relató episodios en los que Steven la había lastimado. Confesó que la golpeó en la cara, la sacudió y la amenazó con castigos por cualquier falta o desobediencia. Viviendo con Steven, conocí todas las presiones, insultos, agresiones físicas e incluso ataques sexuales. Me controlaba todo el tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué hacía? ¿Cómo gastaba? Hasta que comía. Sus celos me llevaron a la desesperación. No lo denuncié porque lo amaba y le tenía miedo, declaró. La defensa presentó pruebas para apuntalar ese relato. Entre los elementos aparecieron mensajes extraídos del teléfono de Mary y conversaciones que, más que respuestas, abrieron nuevas preguntas sobre quién era el verdadero tirano y quién el traidor en esa relación. Intercambios de más de año y medio entre ambos mostraban, por un lado, dureza e insultos de Steven, por el otro, admitían la posibilidad de infidelidad de Mary, que ella negó. Algunos fragmentos evidenciaban a Steven furioso, lanzando amenazas verbales tras un viaje de pesca, y amigos del joven confirmaron que estaba enojado por sospechas de engaño. Mary sostuvo que Steven la había forzado en 2 ocasiones y que el 1 de agosto de 2018 temió que volviera a lastimarla, por lo que actuó en defensa propia. La defensa llamó a un perito y a familiares cercanos de Mary que declararon sobre violencia doméstica. Sarah Igden, hermana de Mary, testificó que 2 semanas antes del disparo vio moretones en el brazo de su hermana,
Lamentó no haberlos fotografiado y haber creído la explicación de un accidente. Con lágrimas, Mary explicó al jurado que aquella noche decidió terminar la relación de una vez por todas y pedirle a Steven que se fuera de la casa. Según su dicho, él se enfureció y la atacó, y en ese punto la línea entre el miedo y la reacción se volvió, para ella, cuestión de supervivencia. En la sala, el silencio pesaba como plomo. El jurado observaba la sábana embolsada, la ruta del proyectil dibujada en un diagrama, y las transcripciones impresas con palabras que ardían más que cualquier peritaje. Para unos, la ciencia de manchas de sangre parecía incontrovertible. Para otros, la ciencia no caminaba sola. Debía leerse junto al contexto. Ciclos de control, escaladas de violencia, vergüenza y silencio. La jueza marcaba el ritmo con su mazo invisible. Objeción, lugar, objeción, sin lugar. Y cada vez que Mary bajaba la mirada, el relato parecía sostenerse en el temblor de su voz. Los mensajes, más que tinta digital, se volvieron cronología íntima. ¿Dónde estás? Contesta, no me ignores. La fiscalía leyó en ellos obsesión y celos, la defensa, angustia y una búsqueda desesperada de calma. Los amigos hablaron de una pareja que se rompía a golpes de rutina y rachas de reconciliación. La perito en violencia explicó que el control no siempre deja huellas visibles. A veces su marca es la cancelación silenciosa de la voluntad, el miedo a provocar, la hipervigilancia que vuelve la casa un campo minado. Así, cada objeto del dormitorio, la sábana, el colchón, la mesita, ya no eran cosas, sino signos de una guerra que nadie quiso ver hasta que fue tarde. La defensa sostuvo que Mary tomó la pistola de la mesa de noche y que el disparo fue accidental. Tras su testimonio, cargado de lágrimas, la fiscalía y la defensa entraron en un choque frontal con amigos de Steven que, a decir de la defensa, intentaban idealizar al fallecido. Thomas Skinner, el mejor amigo de Steven, lo describió como un muchacho leal y trabajador, y retrató a Mary Catherine como una novia obsesiva y posesiva que lo vigilaba a todas horas. Afirmó que la relación se volvió tóxica. Cada vez que Steven intentaba dejarla, ella amenazaba con hacerse daño. En una ocasión, se apuntó la pistola a la cabeza delante de él. Alicia Verella, compañera de trabajo de Steven, declaró que Mary lo llamaba compulsivamente durante el día, incluso mientras él estaba en el taller. Pero en el testimonio supuestamente sincero de Mary, donde encuadró el disparo como defensa propia, faltó un detalle crucial que la fiscal Kate Lennard subrayó. Habló de interacciones, de cómo una relación perfecta se degradó de golpe hasta el maltrato. Pero nunca explicó el instante de la supuesta defensa, el momento exacto en que jaló del gatillo y porque no tenía otra salida. Esa omisión pesó como piedra. Lennard no se dio por satisfecha. En el contrainterrogatorio recalcó que, si Mary se sentía segura en casa, porque habría salido tarde en la noche a buscar a su presunto agresor para traerlo de vuelta. Las respuestas no convencieron. Entonces la fiscal reconstruyó la escena con el arma en mano, paso a paso. Steven habría llegado, escuchó a Mary, discutieron, y él se negó a cenar. Ella, fuera de sí, tiró la comida en la cocina. Para evitar otro pleito, Steven se fue al dormitorio y se sentó en la cama, quizá esperando que ella se calmara. Mary lo llamó 2 veces. Al no obtener respuesta, entró y disparó a la altura del cuello, lado izquierdo, cuando él aún no volteaba para mirarla. En el alegato final, Kate Lennard recordó la cadena de versiones cambiantes en cada interrogatorio y audiencia. Dijo que Mary abundó en detalles emotivos sobre presuntos abusos, pero que el patrón no era de defensa, sino de manipulación extrema. Aunque la grabación de la confesión se perdió, la fiscalía llevó otros elementos y contraargumentos. La pericia en manchas de sangre concluía que Steven estaba sentado en la cama al momento del disparo, quieto, sin avanzar hacia ella. Para la acusación, esa geometría del impacto derribaba la coartada del peligro inminente. La sala, a esa hora, parecía un reloj sin manecillas. El jurado miraba un cuarto convertido en tablero forense, una cama que era escenario, una cocina que era preludio, una puerta que era frontera entre un grito y un tiro. Los amigos desfilaron aportando recuerdos que sonaban a veredicto anticipado. Pero la memoria es caprichosa, selecciona, ordena, borra. ¿Cuánto de la devoción por el muerto se convierte en lupa implacable sobre la que quedó viva? En esa tensión,
Cada adjetivo pesaba como evidencia y cada duda se transformaba en sombra alargada sobre el relato de Mary. La defensa intentó devolverle textura humana a lo que la fiscalía mostraba como un acto frío. Sostuvo que el silencio de Mary sobre el segundo exacto del disparo era un bloqueo traumático, no un cálculo, que perseguir a Steven de noche fue desesperación, no cacería, que arrojar la cena fue un estallido, no un plan. Recordó que muchos controles y celos no nacen del odio sino del miedo, y que el miedo a veces toma formas torpes, hirientes. Alegó que una relación atravesada por rupturas y regresos produce decisiones mal tomadas, gestos impulsivos, y que en ese caldo denso un error puede tener el peor de los desenlaces sin ser, por ello, una ejecución premeditada. Aún así, la ciencia forense no negocia con metáforas. El patrón de salpicaduras, la trayectoria, la altura del disparo, la posición del cuerpo, piezas frías que, juntas, cuentan una historia implacable. La fiscalía pidió creerle a esas piezas. La defensa pidió verlas con contexto. Y en medio quedó el jurado, obligado a decidir si el vacío entre dos llamadas sin respuesta y un tiro en el cuello está hecho de miedo o de furia, de supervivencia o de dominio. Afuera, Griffin seguía siendo el mismo pueblo antiguo, pero para quienes oyeron ese relato, la noche del disparo dividió la vida en un antes y un después. La conclusión pericial fue tajante. Si Steven estaba sentado y quieto en la cama, no podía estar atacando a Mary Igden. Ella sostuvo que en casa guardaban el arma descargada. Los detectives, en cambio, sospecharon que la pistola se cargó de antemano la noche del 1 de agosto de 2018, cuando Mary preparaba la cena. Para ellos, esa era la única forma de explicar no solo la grasa en parte de la corredera, sino también en el interior del arma. Alguien manipuló el cargador y las balas. Colegas, vecinos, familiares y conocidos de Steven Freeman declararon al unísono que él no era propenso a la agresión. La fiscalía subrayó que Mary Catherine Igden cambió detalles de su historia al menos 10 veces desde el primer interrogatorio. Ella atribuyó esas variaciones al miedo. Rechazó un acuerdo de culpabilidad aún con la sombra de la pena de muerte rondando el proceso. La espera del veredicto se volvió una eternidad. Tras escuchar a testigos y a la acusada, el caso pasó al jurado. 10 minutos después dijeron estar listos. Sin embargo, 2 de los 12, Victor y Chris, expresaron dudas sobre aspectos clave del relato acusatorio. Señalaron que la prisa por imputar premeditación había dejado huecos en la pesquisa. Esos jurados cuestionaron que no se revisara a fondo el teléfono de Steven, ni mensajes, ni historial de navegación, ni toda su actividad digital. Más allá de las mentiras de Mary, insistieron, no había evidencia suficiente. Ese planteamiento hizo efecto. El jurado deliberó otra vez y regresó con un dictamen unánime, no culpable. Horas después, Mary Catherine Igden recuperó su libertad. Los 12 concluyeron que en el primer cargo, acción con malicia, era no culpable. En el segundo, acción grave, también. Cuando el juez la absolvió de todos los cargos, incluida acción intencional, acción imprudente, asalto con arma mortal y portar arma durante un delito, el asombro atravesó la sala. Para muchos, fue insoportable ver salir a la mujer a la que culpaban de la muerte de su hijo. Jennifer Freeman apenas pudo contener su furia contra los jurados. Quienes apoyaban a la familia de Steven quedaron estupefactos ante el veredicto. Terminada la contienda judicial, Mary volvió a su casa con los suyos en Griffin. Desde entonces se mantuvo al margen de los reflectores, casi ausente de redes sociales, presumiblemente para evitar un escrutinio que nunca cesa. Su perfil de Instagram es privado y no hay datos claros sobre su paradero actual. Se asume que intenta rehacer su vida en silencio. La imagen pública de Mary quedó suspendida entre la absolución legal y el juicio social. Para algunos, fue víctima de una investigación incompleta. Para otros, una mujer que engañó al sistema. La ciudad, pequeña y memoriosa, archivó la historia como se archivan los expedientes sin cierre emocional, en la repisa de lo irresuelto. Afuera de los tribunales, la ley es apenas una parte de la verdad. La otra parte se reparte en susurros, recuerdos, rumores. Y en ese reparto, lo que no se probó queda orbitando como una pregunta que regresa en cada sobremesa. ¿Qué pasó realmente en esa habitación? Del lado de la familia Freeman, el duelo se volvió una geografía de gestos, una mesa con un lugar vacío, un bote de pesca sin su dueño,
Un teléfono que ya no suena. La absolución no curó, solo cambió el tipo de herida. Para Jennifer, la sentencia fue una segunda pérdida. No solo se fue su hijo, también se desvaneció la promesa de una reparación simbólica. En redes, publicó una despedida con el amor comprimido de una madre. Steven vivió con cariño, alegría, compasión y lealtad. Todos eran sus amigos, y quienes compartieron con él la caza y la pesca fueron sus mejores testigos de vida. Ese mensaje, más que cerrar la historia, la deja vibrando en un terreno donde la justicia y el consuelo rara vez caminan al mismo paso. En Griffin, las noches recobran pronto su rutina, pero hay casas donde la oscuridad tarda más en disiparse. Los vecinos vuelven a barrer las aceras, los perros a ladrar a la misma hora, y aún así el 1 de agosto queda marcado como una cicatriz de calendario. Las puertas se cierran un poco antes, las discusiones bajan de volumen, y cualquier golpe seco a lo lejos despierta memorias de sirenas. Nadie vio el instante en que la posibilidad de enmendarlo todo desapareció. Solo quedó el eco de un disparo y la certeza de que, en historias como esta, la verdad puede ser legalmente suficiente y humanamente insuficiente. El expediente, ya cerrado, parece claro en papel y turbio en conciencia. ¿Bastaba lo que se presentó? ¿Faltó buscar donde nadie quiso mirar? Para algunos jurados, la duda razonable fue un muro insalvable. Para otros, un puente hacia la impunidad. Mary eligió el silencio después de hablar. Steven, en cambio, solo habla a través de quienes lo amaron. Y lo que dicen es sencillo y devastador, que vivió con la alegría simple de quien entiende el mundo desde el monte, el río y las amistades que se ganan a pulso, que todos eran sus amigos y que los que compartían con él la caza y la pesca eran sus mejores compañeros de ruta. Decían que Steven tenía un corazón de oro y una sonrisa sureña que desarmaba a cualquiera. Mostraba su amor haciéndote sentir la única persona en el mundo, haciéndote reír hasta que te doliera el estómago, siempre con una sonrisa amplia, abrazándote y sin despegarse de tu lado. Esas 3 palabras, te amo, fueron su brújula y su bandera. Pero entonces, ¿quién jaló realmente del gatillo en esta historia? Esa es una respuesta que cada quien debe buscar en su propia conciencia. Los hechos están ahí, expuestos, esperando a ser leídos sin prisa, con rigor y sin prejuicios. Para algunos, Mary Catherine es culpable. Para otros, todo fue una tragedia que se llevó a un joven en el peor segundo posible. ¿Qué tanto coincides con los 2 jurados que cambiaron el rumbo de la vida de una mujer, regalándole una segunda oportunidad? Hoy, probablemente, Mary intenta vivir en silencio, lejos de los reflectores, dejando que el tiempo amortigue un pasado que no se olvida. Y mientras tanto, en Griffin, el recuerdo de Steven sigue vivo en anécdotas de pesca, en bromas contadas 1000 veces, en las frases que aún resuenan cuando alguien menciona su nombre. Imagina el cuarto otra vez, ya sin cintas amarillas ni cámaras. La cama intacta, la ventana abierta a un aire tibio, el reloj detenido en una hora que nadie quiere recordar. La vida cotidiana, la de los platos, las llaves y los mensajes sin contestar, es la primera en regresar al lugar de una tragedia, como si pudiera ordenar lo que se rompió. Pero el orden solo maquilla el vacío. En el eco de ese cuarto sobreviven preguntas que la ley respondió con un veredicto y que, sin embargo, el corazón sigue formulando. ¿Qué señales no vimos? ¿Qué palabras faltaron? ¿Qué gesto pudo haber cambiado el destino? Tal vez la justicia humana es un mapa con bordes deshilachados, señala rutas, pero nunca garantiza llegar a la verdad completa. Los jurados cargaron con el peso de decidir y el pueblo con el peso de opinar. A veces la duda razonable es un salvavidas, otras, una piedra en el zapato que no te deja caminar. Entre la memoria de Steven y el silencio de Mary, quedó una lección incómoda. El amor puede ser refugio y tormenta, y la línea que los separa es más delgada de lo que creemos. Lo único indiscutible es la ausencia que quedó y la vida que no regresa. Gracias por acompañarme. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos impactantes, te invito a suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios qué opinas del veredicto y de las piezas que faltan en este rompecabezas. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente perturbador. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo es invaluable. Pero ahora, entremos en materia. ¿Realmente conoces a las personas con las que convives día a día?
¿Serías capaz de identificar a alguien peligroso solo con verlo? Esa capacidad, aunque no lo parezca, puede ser la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Porque nunca hay que olvidar que las apariencias engañan, y en ocasiones, el peligro se esconde detrás de una sonrisa amable, modales impecables y una imagen que inspira confianza. Sin embargo, de vez en cuando, hay rostros que reflejan exactamente lo que habita en su interior: oscuridad, frialdad y una verdad que nadie quiere ver. Este es el caso del brutal asesinato de Pamela Vital, una reconocida productora cuya trágica muerte sacudió a todo un país. Desde el primer momento, las circunstancias del crimen parecían confusas y enredadas. Y de inmediato, su esposo se convirtió en el principal sospechoso. Nadie imaginaba entonces hasta dónde llegaría la investigación, ni quién era en realidad el monstruo detrás de aquel acto atroz. Pamela Ariana Vital, más tarde conocida como Pamela Horowitz, tras su segundo matrimonio, nació el 11 de enero de 1953 en North Richland Hills, un pequeño poblado en Texas. Era la menor de 2 hermanas, en una familia sencilla de raíces italianas. Poco tiempo después de su nacimiento, sus padres decidieron mudarse a Minneapolis, Minnesota, donde Pamela pasaría la mayor parte de su infancia y adolescencia. Creció muy unida a su hermana mayor, Tamara. Ambas eran niñas aplicadas, creativas y con un talento natural para los idiomas. Pamela soñaba con recorrer el mundo, y ese deseo la llevó a convertirse en sobrecargo. Comenzó trabajando en vuelos nacionales, pero pronto se trasladó a rutas internacionales, viajando constantemente a destinos europeos. Durante una escala en Londres, conoció a Mario Alfred. Fue un flechazo inmediato. La relación se tornó seria en poco tiempo, al punto que Pamela renunció a su carrera en la aviación para mudarse a Inglaterra y vivir con él. Se casaron y compraron una casa acogedora en las afueras de la ciudad. Tuvieron 2 hijos, Marika y Mario Jr., nombrado en honor a su padre. Pero con los años, la relación se deterioró. Las discusiones eran frecuentes, el afecto se desvanecía. A principios de los años 80, la pareja decidió separarse. Pamela regresó a Estados Unidos con sus hijos, decidida a empezar de nuevo como madre soltera. El mundo de la aviación había quedado atrás. Era momento de buscar una nueva vida. California fue su elección. El clima, las oportunidades, el cambio. Todo parecía apuntar a un nuevo comienzo. Allí exploró diversos empleos, trabajó en una boutique de moda, se convirtió en agente inmobiliaria y colaboró como reclutadora en una agencia de modelos. Pero nada la hacía sentir plena. Había algo que todavía no encontraba: su verdadero camino. Fue hasta 1992 que dio un giro definitivo a su vida. Pamela ingresó a la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de California. Allí se sumergió por completo en el mundo de la producción. Al graduarse, comenzó a trabajar como productora. Por primera vez, sintió que había encontrado su vocación. Se entregó al trabajo con pasión, ascendió rápidamente y ganó reconocimiento dentro del medio. En 1993 conoció a Daniel Aaron Horowitz, un abogado exitoso con una carrera destacada. Representaba a figuras públicas como el presentador Michael Savage y aparecía con frecuencia en los medios comentando casos criminales de alto perfil. Su nombre figuraba entre los 100 mejores litigantes de Estados Unidos, según el National Trial Lawyers. También era autor de numerosos artículos sobre derecho penal y procedimientos legales. Originario de Nueva York, Horowitz había estudiado en Hampshire College. Más tarde, obtuvo su título de abogado en Southwestern Law School, en Los Ángeles. Fue parte de casos muy mediáticos, entre ellos los relacionados con Michael Jackson y la trágica muerte de Sandra Renee Canto. A principios de los 90, Daniel escribió un guión basado en uno de sus casos. Estaba convencido de que tenía potencial cinematográfico y empezó a moverlo en el medio. Fue entonces cuando conoció a Pamela, quien ya trabajaba como productora independiente en Hollywood. A ella le gustó el proyecto y se ofreció a ayudarlo a desarrollarlo. Intercambiaron teléfonos y comenzaron a colaborar. Daniel era 2 años menor que Pamela. Al igual que ella, venía de un matrimonio fallido. Así empezó una relación que parecía tener futuro. Pero lo que nadie sabía era que, años más tarde, esta historia terminaría bañada en sangre. Desde el primer momento, Pamela y Daniel sintieron una conexión especial. Compartían experiencias similares,
intereses en común, y una visión de la vida que parecía unirlos de forma natural. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se transformó en una estrecha amistad, y luego, en algo mucho más profundo. En 1994, tan solo un año después de haberse conocido, decidieron formalizar su relación. Se casaron y, ante los ojos de todos, eran la imagen perfecta de una pareja poderosa, estable y brillante. Ambos contaban con trayectorias profesionales impresionantes, eran reconocidos por su inteligencia, creatividad y éxito. Vivían bien, con comodidad, y podían darse el lujo de disfrutar de los placeres de la vida. Los hijos que ambos tenían de matrimonios anteriores ya eran adultos, independientes, educados, con vidas propias lejos del hogar. Pamela y Daniel vivían plenamente enamorados. Su vínculo era fuerte, y compartían sueños grandes. Sin embargo, uno de esos sueños nunca pudo concretarse, tener hijos juntos. Para cuando se casaron, Pamela ya había pasado los 40. Aún así, lo intentaron, y aunque en un principio hubo esperanza, el dolor no tardó en llegar. Pamela sufrió un aborto espontáneo. A pesar del sufrimiento, intentaron nuevamente, pero una segunda pérdida terminó por cerrar esa puerta para siempre. Decidieron no seguir intentando. A inicios de los 2000, la pareja compró un terreno en una exclusiva zona residencial a las afueras de San Francisco. Era su proyecto más ambicioso, construir la casa de sus sueños. El diseño estuvo a cargo de un arquitecto reconocido, y Pamela y Daniel se involucraron personalmente en cada decisión, cuidando cada detalle con esmero. Aquella casa no solo sería un hogar, sería su refugio, su símbolo de éxito, su legado. Pero la tragedia les arrebató esa visión antes de que pudiera materializarse. Para el otoño de 2005, la construcción de la casa Horowitz iba a buen ritmo. Mientras tanto, Pamela y Daniel vivían en un remolque estacionado en el mismo terreno, supervisando de cerca cada etapa del proceso. Ya habían conocido a algunos vecinos, aunque el fraccionamiento aún era nuevo, con muchas parcelas vacías o en plena construcción. El 15 de octubre de 2005, alrededor de las 6 de la tarde, Daniel regresó al terreno tras una larga reunión de trabajo. El auto de Pamela ya estaba ahí, lo que indicaba que ella había llegado antes que él. Todo parecía normal. Estacionó su coche junto al de su esposa, tomó una bolsa con víveres del maletero y caminó hacia el remolque. Pero al acercarse a la puerta, algo le hizo detenerse en seco. Una línea oscura de color rojo escurría por debajo de la puerta, formando un charco inquietante justo en la entrada. El remolque no estaba cerrado con llave, y dentro, el silencio era absoluto y pesado. Daniel llamó a Pamela varias veces. Ninguna respuesta. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que jamás podría olvidar. Pamela yacía en el suelo, encogida junto a la pared, bañada en un charco de sangre. Todo estaba desordenado. Había objetos tirados por todas partes, muebles volcados, y manchas de sangre por cada rincón. Daniel corrió hacia ella, todavía con la esperanza de poder ayudar. Pero bastó con tocar su cuerpo para saber la verdad. Ya era demasiado tarde. Estaba fría. El rigor mortis había comenzado. No había nada que hacer. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia para reportar lo ocurrido. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Pamela. El remolque fue declarado escena del crimen. Era evidente que ahí se había librado una lucha brutal. Pamela había peleado por su vida con todo lo que tenía. Los reportes médicos revelarían después la gravedad del ataque. Costillas rotas, la clavícula y la nariz fracturadas, varios dientes ausentes. Aún así, Pamela no se rindió. Logró derribar un televisor pesado sobre su atacante, dejando huellas de manos ensangrentadas en ambos lados del aparato. Había rastros de piel bajo sus uñas. Ella lo había arañado con fuerza. En el suelo, los investigadores encontraron un pasamontañas cubierto de sangre, probablemente arrancado por Pamela durante la pelea. El forense determinó que la víctima había recibido múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que le causó fracturas craneales. Además, presentaba una profunda herida abdominal causada por un cuchillo de cocina. Esa herida fue letal. Provocó una hemorragia masiva y rápida. La policía revisó minuciosamente la escena. No encontraron huellas dactilares desconocidas.
Solo estaban las de Pamela y Daniel. Esto los llevó a pensar que el agresor había usado guantes. Sin embargo, también se confirmó que el atacante había resultado herido durante el forcejeo, ya que se hallaron rastros de su sangre en el cabello y la ropa de Pamela. Al momento del ataque, Pamela vestía únicamente un short de pijama y un brasier. Todo indicaba que no habría abierto la puerta a un desconocido estando así. De hecho, todo sugiere que estaba trabajando en su computadora, como lo demostraban los archivos abiertos y documentos activos en pantalla. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Alguien llamó a la puerta. Ella abrió, y el infierno comenzó. Pamela fue víctima de una agresión despiadada. Recibió una profunda herida abdominal que se extendía desde la parte baja del torso hacia arriba. Fue abandonada en el suelo, mientras la vida se le escapaba con cada gota de sangre. Los forenses estimaron que su muerte ocurrió entre el mediodía y las 2 de la tarde. Dentro del remolque, los investigadores encontraron ADN ajeno al de la víctima y su esposo. Pero en ese momento, no había con qué compararlo. Un detalle estremecedor dejó helados a los peritos. El agresor, según los indicios, no huyó inmediatamente tras el asesinato. Por el contrario, se quedó en la escena durante un tiempo. Usó la regadera, probablemente para limpiar la sangre de su cuerpo. Había evidencia en el baño que apoyaba esta teoría. Además, se encontró un vaso con jugo parcialmente consumido, con huellas visibles de labios. El ADN en ese vaso coincidía con el de la sangre no identificada. Otro dato inquietante: a pesar del desorden y de la violencia, nada había sido robado. Dinero en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos, todo estaba intacto, a la vista, sin que el agresor se molestara en tomarlo. El móvil no era un robo. Lo más perturbador: en el omóplato de Pamela, el asesino se tomó el tiempo de tallar un símbolo extraño en su piel, como si fuera una firma, una marca personal. En el suelo del remolque se hallaron huellas de calzado bien definidas. El patrón de la suela era lo suficientemente claro como para identificar el modelo exacto de tenis que había usado el responsable. Y aun con toda esa evidencia física, los investigadores no tenían una dirección clara. Ningún sospechoso firme. Nadie a quien interrogar con certeza. Como suele suceder, la primera mirada se dirigió al entorno más cercano de la víctima. Y Daniel Horowitz, su esposo, fue inmediatamente señalado como el principal sospechoso. No había señales de entrada forzada. Pamela había abierto la puerta por voluntad propia, lo que sugería que conocía a quien tocó. No se había robado nada, y no había indicios de violencia sexual, ni rastros biológicos que indicaran un móvil de gratificación personal. Pero la brutalidad del crimen, y en particular la herida abdominal, profunda, cruel, deliberada, sugería una motivación personal, una intención de infligir sufrimiento, una forma de venganza. Aún así, nadie entendía por qué. Pamela era una mujer respetada, amable, querida por vecinos, colegas, amigos y familia. No tenía enemigos. Evitaba los conflictos. Siempre buscaba soluciones pacíficas. Los detectives entonces se enfocaron en el matrimonio Horowitz. Era tan armonioso como parecía desde fuera. Existía algo oculto, pero nada apuntaba a Daniel. Su coartada era sólida. El día del asesinato, Daniel llegó a su oficina a las 8 de la mañana y no salió hasta la tarde. Participó en reuniones con clientes, dio una entrevista sobre un caso mediático y fue visto por decenas de testigos. Todos confirmaron su presencia. Su ubicación estaba documentada, minuto a minuto. Aún así, los investigadores no estaban dispuestos a descartarlo por completo. Surgió la hipótesis de que tal vez no había cometido el crimen con sus propias manos, sino que pudo haber contratado a alguien. Pero esa línea tampoco condujo a nada. No había transferencias sospechosas, llamadas comprometedoras, ni vínculos con personas que pudieran haber ejecutado el acto. La investigación comenzaba a estancarse. La brutalidad del asesinato, sumada a la figura pública de Pamela como productora de Hollywood, capturó la atención nacional. Los noticieros replicaban la historia una y otra vez. La policía ofreció una recompensa por cualquier información que ayudara a resolver el caso. La presión era enorme, y los vecinos del tranquilo suburbio donde ocurrió el crimen vivían en creciente temor. Las autoridades locales hicieron lo posible por contener el pánico, pero sabían que necesitaban resultados.
Y entonces, el 20 de octubre de 2005, 5 días después del hallazgo del cuerpo, la noticia estalló en televisión. Un nuevo sospechoso había sido arrestado. Se trataba de un joven local de 17 años, Scott Edgar Dileski. Ya había estado en el radar de la policía por fraudes, robos menores y estafas electrónicas. Su especialidad era el robo de información de tarjetas de crédito para realizar compras o transferencias de dinero. En los meses previos al crimen, vivía con su madre en el mismo vecindario donde residían Pamela y Daniel. Los vecinos lo describían como un adolescente peculiar, algo excéntrico, pero inofensivo. Lo que encendió las alarmas fue un hallazgo específico. Scott había usado la tarjeta de crédito de Pamela para ordenar lámparas especiales para cultivo interior, comúnmente usadas para plantas. El pedido fue entregado a la dirección de Pamela, el mismo día del asesinato. Pero al revisar el remolque, las lámparas no estaban. La policía consiguió una orden de cateo y registró la casa de los Dileski. En la habitación de Scott encontraron lámparas idénticas a las que se habían pedido. Aunque ya no tenía el empaque original, lo que impedía confirmar que eran exactamente las mismas, hubo otros detalles preocupantes. Los oficiales notaron que Scott tenía cortes frescos, rasguños y marcas en las manos y brazos. Heridas recientes, consistentes con haber estado en una pelea física. Eso fue suficiente para detenerlo mientras se investigaba su posible conexión con el crimen, un crimen que había sido cometido con una violencia desmedida. Scott Edgar Dileski nació el 30 de octubre de 1988, en San Francisco, California. Era hijo único de Esther y Kenneth Dileski. Cuando aún cursaba la primaria, sus padres se separaron. El divorcio fue caótico, marcado por conflictos constantes y una carga emocional que dejó una huella profunda en la salud mental del pequeño Scott. Poco después, su padre se mudó a otro estado, y simplemente desapareció de su vida. Nunca volvió a llamar. Nunca se hizo cargo. Esther nunca volvió a casarse. Crió a Scott sola, enfrentando una batalla constante para mantener la estabilidad. Con la llegada de la adolescencia, el comportamiento de Scott empezó a cambiar de forma notoria. Se volvió rebelde, retador, y constantemente se metía en problemas por infracciones menores. A los 14 años, Scott adoptó un estilo radicalmente distinto. Se identificó con la subcultura gótica, popular en ese entonces entre los adolescentes. Dejó crecer su cabello y lo tiñó de negro. Usaba delineador oscuro, labial negro, uñas pintadas, y se vestía únicamente con ropa negra, abrigos largos, capas, y prendas que lo hacían destacar a donde fuera. Pese a su apariencia, muchos compañeros de escuela lo describían como un joven extrovertido, amable y divertido. No lo veían como una amenaza, solo como alguien diferente. Un año antes del asesinato, la situación financiera de Esther empeoró drásticamente. Perdió su empleo, y madre e hijo fueron desalojados de su casa. Unos familiares les ofrecieron hospedarse temporalmente en una propiedad que aún estaba en construcción, en un fraccionamiento nuevo a las afueras de San Francisco. Justamente, en el mismo vecindario donde vivían Pamela y Daniel Horowitz. La parte alta de la casa estaba casi terminada, así que los dueños se mudaron allí y permitieron que Esther y Scott vivieran en un remolque ubicado en el terreno. Fue durante esa época que Scott, junto a su amigo Robin Crowen, empezó a buscar formas rápidas de ganar dinero. Se involucraron en una serie de delitos menores, lo que provocó varios encuentros con la policía local. Más tarde, Scott ideó un plan para cultivar marihuana en su habitación con fines de venta. Para lograrlo, necesitaban lámparas especiales de cultivo, las cuales ordenaron por internet utilizando información de tarjetas de crédito robadas. Y fue justo ahí donde surgió una conexión directa con Pamela. Aunque Scott y ella vivían como vecinos, nunca tuvieron contacto directo. Sin embargo, Daniel Horowitz sí conocía a Esther. Por recomendación de conocidos en común, le ofreció asesoría legal gratuita para ayudarla a resolver algunos trámites durante su crisis económica. Pero detrás de la fachada de adolescente excéntrico, Scott ocultaba algo mucho más inquietante, una obsesión profunda por los asesinos seriales más infames del mundo. Estudiaba sus historias con detalle, cómo actuaban, qué los motivaba, y cómo lograban escapar. Hablaba de ellos con sus compañeros de clase, incluso con cierta admiración hacia aquellos que jamás fueron capturados, como el Zodiaco o Jack el Destripador.
Su comportamiento empezó a levantar sospechas. En una ocasión, dibujó un símbolo ocultista en el suelo de la escuela y realizó, según testigos, una especie de danza ritual alrededor del dibujo. A los 15 años ya consumía alcohol y experimentaba con sustancias prohibidas. También escribía poesía oscura y perturbadora, plagada de referencias al daño personal y pensamientos suicidas. Su madre estaba al tanto de estos escritos, pero los consideraba solo una fase, una forma de llamar la atención. Nunca imaginó lo que estaba gestándose. Su fascinación con la muerte no era ningún secreto. Hablaba con naturalidad sobre cuánto tiempo podía sobrevivir una persona sin ciertos órganos, cuánto sangrado bastaba para causar la muerte. Incluso llegó a decir, sin inmutarse, que le gustaría presenciar los últimos momentos de vida de alguien. Cuando los investigadores accedieron al historial de búsqueda de Scott en Internet, se enfrentaron a una pesadilla. Junto a material sobre asesinos seriales y prácticas ocultistas, había búsquedas sobre autopsias, disección de cuerpos y videos quirúrgicos. También hallaron grabaciones relacionadas con el desmembramiento y matanza de animales. Desde el inicio, múltiples señales apuntaban directamente a él como el autor del crimen que le arrebató la vida a Pamela Vital. No tenía coartada. Presentaba cortes y rasguños recientes en manos y brazos, indicativos de una pelea. En su habitación encontraron prendas con manchas oscuras compatibles con sangre. Y bajo el remolque, ocultos en una bolsa, descubrieron unos tenis con un patrón idéntico al de las huellas halladas en la escena del crimen. A mediados de los 2000, las pruebas de ADN ya eran herramientas comunes en las investigaciones, aunque aún tomaban más tiempo que en la actualidad. Aún así, pocos dudaban de lo que los resultados revelarían. Y efectivamente, las pruebas fueron contundentes. Bajo las uñas de Pamela había tejido epitelial y sangre. Ambas muestras coincidían con el ADN de Scott Dileski. También se encontró su sangre en la regadera del remolque, lo que indicaba que intentó lavarse tras el ataque. Su madre, Esther, también fue arrestada. Se le acusó de presuntamente haber colaborado en la ocultación de evidencia. Los investigadores descubrieron que un día antes del arresto de su hijo, Esther Dileski había desechado una mochila, a petición de Scott. El objeto fue recuperado rápidamente. Esther declaró que jamás revisó su contenido. Supuso que contenía sustancias prohibidas o documentos relacionados con los fraudes financieros en los que Scott había estado involucrado. Pero lo que encontraron fue mucho más grave. Dentro de la mochila estaban varias piezas clave: el arma homicida, así como una sudadera con capucha, un par de jeans y unos guantes, todos manchados de sangre. La investigación dio un nuevo giro cuando Robin Crowin, el mejor amigo de Scott, aceptó testificar en su contra a cambio de inmunidad total. Robin confirmó que ambos habían planeado cultivar marihuana en casa y que, efectivamente, habían utilizado datos de tarjetas de crédito robadas para adquirir el equipo necesario. Sin embargo, Robin deslindó toda responsabilidad del crimen. Según su testimonio, Scott fue solo al remolque para recoger el paquete, creyendo que había sido dejado en la entrada de Pamela. Dijo no haber sabido nada más hasta que la noticia del asesinato se difundió en los medios. Después del crimen, Scott se trasladó a un pueblo cercano para ver a su novia, Jenny, con la intención de que ella le proporcionara una coartada. Pero cuando Jenny fue detenida y cuestionada como posible cómplice, comenzó a colaborar con las autoridades. Dio un relato detallado sobre la llegada de Scott a su casa y señaló que presentaba una herida evidente en el brazo y tenía sangre en la ropa. Scott negó cualquier participación directa en el asesinato, aunque admitió haber ido al terreno de los Howrywoods para buscar el paquete. Alegó que la idea del cultivo había sido de Robin y que él solo obedecía instrucciones. Según su versión, todo era una trampa, pero la evidencia era clara. Más adelante se descubrió que Pamela no abrió la puerta al agresor. Es probable que simplemente olvidara cerrarla con llave. El atacante entró sin obstáculos. Lo que ocurrió después solo puede reconstruirse a través de la evidencia física, ya que Scott siguió negando su culpabilidad. Todo indica que Pamela, al escuchar algo extraño, se levantó de su computadora para confrontar al intruso. Entonces comenzó una violenta lucha. Scott la agredió físicamente. Durante el forcejeo, le provocó una herida abdominal letal. También él resultó herido por el cuchillo, y Pamela logró arañarlo antes de caer. El joven de preparatoria se quedó de pie,
observando cómo la mujer se desangraba lentamente. Una vez terminado el ataque, fue al baño de la víctima, se duchó para quitarse la sangre, se cambió de ropa con prendas limpias que traía consigo, y guardó las ensangrentadas dentro de una mochila. Pero cometió un error. La herida en su mano seguía sangrando. Por eso, la ropa hallada en su habitación solo contenía su propia sangre, mientras que la que fue recuperada de la mochila tenía rastros directos vinculados a Pamela. Cuando Scott se presentó en el tribunal, parecía otra persona. Su cabello, ahora corto y en su color natural, su estilo gótico abandonado por completo. Parecía un adolescente común. Pero detrás de ese cambio superficial, su actitud no varió. Negó todo. Alegó ser víctima de una conspiración. Y lo más inquietante, no mostró remordimiento, empatía, ni un atisbo de arrepentimiento. Durante el juicio, presentó una historia absurda. Afirmó que el día del crimen caminaba por un bosque cercano cuando, según él, se topó con Pamela, quien actuaba de forma errática. Dijo que ella lo atacó y que él respondió golpeándola en la cara, rompiéndole la nariz. Afirmó que así se explicaba la sangre cruzada en sus ropas. Nadie creyó esa versión. Su defensa intentó desviar la atención señalando que se había encontrado ADN desconocido en la escena. ADN que no correspondía ni a Pamela, ni a Daniel, ni al propio Scott. Usaron esto para insinuar que el verdadero culpable aún estaba libre. Pero el jurado no se dejó engañar. La cantidad de pruebas era abrumadora. ADN bajo las uñas de Pamela, rastros de sangre, huellas, declaraciones de testigos. Todo apuntaba en una sola dirección. En julio de 2006, Scott Edgar Dillesky fue declarado culpable de homicidio agravado en primer grado y manipulación de evidencia. Debido a que era menor de edad al momento del crimen, se le evitó la pena de muerte. En su lugar, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras su condena, Scott y su equipo legal interpusieron varias apelaciones. Todas fueron rechazadas. Sin embargo, en 2016, la ley cambió en California. Una nueva legislación prohibía que los menores de edad condenados por delitos graves fueran sentenciados a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Esto le abrió una inesperada puerta a Scott Dillesky. Un nuevo fallo le otorgó el derecho a una audiencia de libertad condicional tras cumplir 25 años de condena. Eso significa que, en teoría, Scott Dillesky podría quedar en libertad en el año 2031.